de Identidad Apolar, una radio líder en noticias locales, como para construir una historia en este fin del mundo. Han pasado varias generaciones como para seguir creyendo. 29 de junio de 1940. 80 años. Una vida. Una historia. Radio Polar, mi Polar, tu Polar. Muy bien, estamos ya de vuelta, retornamos correctamente como lo logramos, estamos en la tecnología que va a ser nuestra mejor amiga de aquí en adelante. No, estamos intentando mejorar, por supuesto. Franco ahí es fundamental, así que por favor que se cuiden mucho. Ingrid, te estábamos escuchando a ti antes de irnos al corte, estabas hablando de lo importante, entre comillas, de la semana, de todo, y de lo importante de conversar acerca de esta nueva cuarentena obligatoria para hombres y mujeres mayores de 75 años, porque fíjate que escuchaba antes de que comenzáramos nosotros el programa, otro programa, una radio amiga, por supuesto, donde he estado, pero ahora ya la pandemia nos mantiene alejada, pero estaba escuchando y justamente te decía esto de que hay mucha gente que tiene dudas de si es que los mayores de 75 y las mayores de 75 años en Punta Arenas, en Natal, en Purén, en la región de Magallanes, también están sometidas a esta cuarentena obligatoria de que no pueden salir con más de 75 años. Y así que es importante conversarlo, así que bueno que hayas traído el tema, Ingrid. Sí. No, efectivamente es obligatoria, ¿ya? Hasta hace un par de días era, desde los 80 era hacia arriba era obligatoria, ahora se bajó la edad a 75 años. Eso tiene que ver más que todo con cuidar a las personas mayores, evitar riesgos de contagio en espacios públicos, que es un poco lo que nos está pasando, lo que pasó en Santiago. O sea, ¿por qué creció tanto la curva? Porque no estamos guardando la distancia, el distanciamiento social que nos están pidiendo. Que salud nos pide cierta distancia, eso nos está respetando. Lo pudimos ver, por ejemplo, con nosotros mismos. Acá, una vez que se termina la cuarentena, la gente salió más a la calle y no hay respeto por la distancia. Entonces, y tampoco todos usan o tienen la posibilidad de usar mascarilla o guantes para salir. Eso es una realidad, porque también eso tiene un costo. Entonces, es súper importante. A mí me complica, si me preguntan, un poco el tema de la cuarentena obligatoria, porque igual hay un tema de derechos, ¿ya?, que son fundamentales, un poco la posibilidad de decidir por mí mismo, mí misma, respecto de cómo yo quiero funcionar. Pero claramente cuando estamos en una situación de contingencia, eso igual pierde un poco, no sé si se pierde el derecho, pero es más que todo porque te están cuidando. Esa es un poco la forma en que hay que ver eso, ¿ya? Para que no sienta la persona mayor. Voy a interrumpir un segundito solamente para decir que se restringen las libertades individuales, pero no desaparecen. Que ahí hay que tener una delgada línea, diría yo, que de hecho se ha hecho ver, la expresidenta Michelle Bachelet lo señaló públicamente, que hay que tener, y no solo ella, otros han dicho también, ojo con que esto no pase los límites y se convierta en algo muy distinto a lo que tiene que ver con el control ciudadano para combatir una pandemia y no terminen siendo gobiernos autoritarios. Es un poco lo que quería yo decir, en definitiva, que se entienda que no se restringe el derecho, pero no se pierde, no se puede perder. Pero claramente tiene que ver con cuidar, especialmente esta población de riesgo. Por lo tanto, la importancia de que se queden en la casa es fundamental y salgan solo si requieren hacer cosas que sean estrictamente necesarias. Tenemos realidades diversas también, y yo eso igual lo quiero poner en esta conversación. Hay realidades diversas, hay personas mayores que tienen con quién estar. Es decir, que tienen quien les puede ayudar a hacer sus trámites, ya sea que vivan con ellos o que no vivan con ellos, porque no sé, hay hijos o hijas que no viven con los papás o las mamás, pero igual le ayudan a hacer sus compras, le llevan las cosas, se las dejan, quizás no están con distanciamiento social, pero igual haciendo aquellos trámites que la persona mayor no puede hacer. Exactamente. Pero hay otras personas mayores que no tienen a nadie.
efectivamente están solos y solas, y en eso uno ya empieza como a preocuparse, y ahí obviamente hay que tener ojo y cuidado. En el caso de nosotros como centro diurno tenemos una población cautiva, que son las personas mayores que son usuarias y usuarias del centro, que son las que con las cuales estamos trabajando, y claro, ellos están hoy día protegidos, entre comillas, ¿cierto? Porque estamos nosotros, los profesionales del centro, haciendo las actividades con ellos, monitoreando, haciendo seguimiento, llamándolos por teléfono, con videollamada en algunos casos, algunos que tienen un poco más de acceso a las tecnologías, pero además hay otras personas que no tienen esa posibilidad, que no tienen ni hijos, ni hijas, ni familiares o amigos que los puedan colaborar. Entonces, en eso igual es un poco complejo, como sociedad nos hacemos también cargo de aquellas cosas que son nuestra responsabilidad, ojo, porque no es que esa es una responsabilidad como de todos y todas, ya, porque no podemos adivinar siempre, no podemos saber siempre quién está solo y sola, y ahí cumple una labor súper importante, por ejemplo, la red de asistencia pública sanitaria, en este caso la atención primaria de salud, porque los usuarios normalmente del sistema de salud primario son personas mayores, y ahí están todos, la mayoría. Es muy raro que haya alguna de estas personas mayores que no estén en el sistema. Entonces eso es súper importante tenerlos en consideración, las personas mayores como uno de nuestra población de riesgo, que hay que tener cuidado y hay que protegerlos. Por eso es importante que se haya tomado esta medida, y ojalá la familia, los amigos estén atentos a cualquier situación o requerimiento que tengan, por supuesto. Daniela, preguntarte respecto a lo mismo. Hoy yo pensé que le pasaba a los de la tele, a otros nomás esto que se atravesaba el gato. Si ustedes escuchan el miau, la Katy es de la casa. Estamos en la casa, recuerden ustedes teletrabajo para que la gente sepa, estamos cada una. Daniela en su oficina, no alcanzó a llegar a la casa, Ingrid en su casa y yo desde la mía, así que... Justo recién además tuve un cruce porque cosas que pasan, el computador, pues, tenía que estaba acabando la batería, así que por eso me crucé recién en la cámara. Desapareció de la imagen, ¿Sí? la vimos desaparecer. Daniela, preguntarte un poquito acerca de esto mismo que está hablando Ingrid, que tiene que ver con que muchas personas mayores plantear una cuarentena obligatoria significa para ellos una dificultad extra a la que ya viven cotidianamente y con lo que significa ser una población de riesgo. Pero ¿cómo podría resolverse aquello, Daniela? ¿Cómo lo ven ustedes esto? Porque es una situación real, y además lo plantea muchísima gente en el sentido de no poder quedarse en su casa. ¿Cómo debiera ser ahí? ¿Cómo desde el Estado, desde lo público, debiéramos trabajar juntos para poder resolver? O sea, por un lado está bien que hayan hecho, como que hayan aumentado la edad, o sea, hayan partido desde los 75, porque ya hemos visto que la mayoría de la gente que ha fallecido en nuestra región de Magallanes son gente de 70 y tantos hacia arriba, han sido todos adultos mayores. Es nuestra principal preocupación hoy en día. Vimos el tema del caso del LEAM, que habían contagiado el otro día, que por suerte ya están estable, ya tienen todo bajo control, están con todas las medidas, pero sí viene la parte emocional de la gente adulto mayor. Como decía Ingrid, hay mucha gente que sí tiene familias, que les pueden ir a dejar algo para comer o mirarlos por las ventanas. Uno ve hoy en día en redes sociales que unos abuelitos le han celebrado el cumpleaños desde la ventana y los nietos le bailan. Pero hay muchos que viven solos y en condiciones que todavía siguen ocupando leña, sobre todo la gente que está en el campo, que vive más alejada en el sector rural. Me ha tocado verlo porque hemos entregado a nuestros familiares, todo, y hay gente que está acostumbrada también a ser autovalente. Eso es súper importante porque ellos son autovalentes, para ellos no están acostumbrados a que la gente le haga las cosas, porque han vivido toda su vida solo y todo, pero en este momento que más encima no pueden salir, es un tema más psicológico, ¿ya? Porque tú ves de repente abuelos de 85 años en excelente estado mental, caminan, tienen hasta mejor energía que un niño de 20 años y trabajan mejor, tienen mejor hasta condición física. Pero claro, el encierro, eso los puede empezar como en cierta forma a atrofiar, a empezar a tener un tipo de depresión. Ya los puedes tener aislados, por eso es súper importante toda la ayuda que está entregando el municipio, por lo menos que les hagan llegar todo lo que son los alimentos, que tengan visitas. Yo sé que hay varios, como Ingrid trabaja todo lo que es el tema adulto mayor, que hacen visitas. Ingrid ha dicho que por lo menos están con tema virtual,
igual les ha costado porque no todos obviamente manejan la tecnología, pero hay mucha gente que por lo menos un llamado, un acercamiento los va a sacar de ese el encierro que van a tener que estar, que lamentablemente es por su protección, pero a la vez es como angustia para ellos porque ellos no son autovalentes. La mayoría de la gente adulta mayor que vive sola ya está acostumbrado, son personas que se levantan, van a hacer sus trámites, van al banco. Sí, obviamente la gente que está postrada no es el caso, pero la mayoría sí está acostumbrado a tener su ritmo de vida, y eso los ha hecho también mantenerse vivos y vigentes por tantos años. Nuestra población cada vez se está envejeciendo, nosotros tenemos mucho más adultos mayores que gente que está naciendo. Hoy en día la gente ya no está tratando de tener tantos niños. Pero ¿cómo se hace? Disculpa que te interrumpa, Daniela, pero ¿cómo se hace para poder responder, para que la gente entienda? Efectivamente, yo creo que la gente mayor es la más adecuada en general, en el sentido de que evidentemente entienden los riesgos, son la población además que está más complicada en el sentido de que si se llegan a enfermar, corren más riesgo en materia de salud. Pero ¿cómo se resuelve desde lo público? Tú eres militante de partido, eres militante de Bópoli, yo soy militante del Partido por la Democracia, Ingrid del Partido Demócrata Cristiana, pero ¿cómo desde lo público nosotros ayudamos a resolver esto que dice Ingrid? Que sí, está bien cuando hay redes de apoyo, pero cuando la gente está sola, que es mucha gente mayor, ¿cómo resuelve ir a cobrar la pensión? ¿Cómo resuelve pagar los consumos? ¿Cómo resuelve hacer eso, esta autonomía de la que tú bien hablas? Porque efectivamente es así, pero ¿cómo resolvemos, cómo hacemos, cómo nos ponemos a disposición para que ellos puedan quedarse y ellas puedan quedarse en su casa? Pensando desde lo público. Desde lo público, bueno, hoy en día por lo menos los fondos que ha entregado el gobierno lo que está haciendo es entregar los alimentos, que es lo principal. Se han entregado los pañales, que es para la gente que está postrada, que es adulto mayor. Obviamente, usualmente esas personas, para recibir la pensión, todavía es un tema que se tiene que ver, porque usualmente tiene que ir la gente. Muchos de estos adultos mayores no tienen cuenta RUT o no tienen para que se los puedan transferir. Y lo que sí hoy en día están ayudando mucho son las juntas de vecinos, ¿ya? Las juntas de vecinos controlan la mayoría de toda su comunidad, de toda la gente, y eso es la primera como base de datos que pueden ayudar hoy en día a la municipalidad, a los 10 distritos que se formaron, para poder hacer el tema de los pagos de la luz, que hay muchas personas que sí se los habían cortado las empresas, y se conversó con ellas y le reabrieron y le abastecieron el tema de la luz, el agua, para que tuvieran esas necesidades. Pero también tenemos mucha gente que sigue viviendo con leña en nuestra región, no todo, sobre todo el sector rural, que es uno de los más conflictivos, porque de repente no tienen suministro ni de agua ni de luz, y en ese sentido la municipalidad tiene que enfocarse en tener una muy buena base de datos, ¿ya? Hoy en día hay mucha gente, mucho sector privado, personas naturales, que están yendo en ayuda de este nicho, por decirlo así, de este segmento de personas que requieren la ayuda, que son nuestros adultos mayores, que es una población bastante amplia. Y sobre todo la gente que vive sola, que no tiene quien los pueda resguardar. Pero en sí, por lo menos los fondos que ha entregado el municipio, está pagando temas de arriendo, está cooperando con un porcentaje de lo que es el arriendo, que esos obviamente son fondos que vienen desde el gobierno, pago de cuentas, y sobre todo, que es fundamental hoy en día, el tema de lo que es la alimentación, y para la gente que está postrada, lo que es los pañales y útiles de aseo general. Oigan, quiero preguntarle, sí, quería. Lo que pasa es que quería señalar que a mí me parece muy importante que los recursos de todos los chilenos el gobierno los esté utilizando de manera adecuada con la entrega de los beneficios que son importantes, ¿cierto? En este caso, para pagar arriendo, carácter familiares. Parece que es súper importante que nuestros recursos, ¿cierto?, que pagamos nosotros a través de distintas vías, lleguen de manera adecuada a quienes lo necesitan hoy día más que nunca. Pero también creo que cuando tú preguntabas, Claudia, respecto de cuáles son las medidas, uno tiene que tener en consideración dos cosas. Que las personas mayores, si bien tienen un ingreso que es pequeño, ¿cierto?, que bastante, lo hemos conversado antes, que desde la perspectiva de que son bastante miserables, 150.000 pesos, 160, la verdad es que una pensión que no es la adecuada, menos una región como esta, y en ningún lado en realidad.
pero tienen sus recursos Menos que en ellos no tiempos de saben. pandemia, Ingrid, porque la verdad es que es cosa de darse una pequeña vuelta nada más por el comercio para saber lo que ha cambiado el valor de los productos básicos de alimentación. Pero además de eso, lo importante es que ellos tienen sus recursos y que ellos los ordenan para pagar sus cuentas. Entonces yo creo que las medidas deben estar orientadas más bien en cómo facilitamos, por ejemplo, el cobro de las pensiones, cómo facilitamos el pago de los servicios, porque finalmente ellos tienen los recursos para pagar su boleta de gas, normalmente muchos tienen subsidio además, entonces tienen sus recursos para pagar sus consumos y muchas veces la preocupación de ellos no está dada en si tengo o no plata para pagar mi boleta de gas, está más bien dada en cuándo voy a poder salir a pagarla porque no tengo quien lo haga por mí, por ejemplo. O hay personas que no pueden cobrar la pensión porque no tienen apoderados, en el caso de los que son de los básicas solidarias, que es la que llega en este caso el Estado, ¿cierto? Y aquellos que tienen además su pensión la tienen que cobrar a través de otros servicios como rentas vitalicias, la AFP, se les complica aún más porque ellos tienen que acordar con el privado, en este caso, la forma de pago en este contexto. Entonces creo que las medidas deben estar orientadas en eso, cómo facilitamos el cobro de una pensión, cómo facilitamos el pago de los servicios, porque finalmente si no pagas el servicio, ¿cuál es un problema para la empresa que lo está prestando? Nos gusta, ¿no? Hoy día las empresas privadas son las que están regulando el tema de la entrega de los servicios básicos, entonces si ellos no tienen recursos también es un tema, tiene que ser un círculo virtuoso, no un círculo vicioso, por lo tanto tenemos que facilitar y buscar medidas para facilitar que se le paguen los ingresos de manera adecuada, oportuna y que ellos puedan a su vez hacer sus compras y todo lo que eso significa. Y hoy día ellos no tienen todas las herramientas porque no todos usan internet, no todos usan WhatsApp o teléfonos inteligentes, no tienen computador en la casa, entonces hay cuestiones que hoy día se pueden hacer en línea, pero ellos no lo pueden hacer. Entonces, ¿cómo logramos que las personas mayores puedan, como esa brecha, cortarla? Es una de las tareas que tenemos que pensar de verdad, porque creo que no se ha pensado. Yo sé que hay algunas ideas dando vueltas, pero eso tenemos que ser capaces de llevarlas a cabo. Eso, Claudita, para complementar lo que decía Daniela. Bien, muy bien, yo voy a complementar un poco más todavía. Yo quiero además poner un punto en cuestión que tiene que ver en realidad con que efectivamente hay muchas personas mayores que en realidad lo que necesitan es que se les facilite finalmente la forma de acceder al pago, como dice tú, Ingrid, pero la verdad es que yo creo que este sistema tiene que cambiar definitivamente, porque no hemos sido capaces en pandemia de resguardar para nosotros mismos, con eso que tú decías, Ingrid, con ese recurso público, con ese recurso fiscal que nos pertenece a todos y a todas, en el discurso por lo menos, ese recurso que nos pertenece a todos finalmente, en tiempos en que necesitamos estar en nuestras casas, resguardar nuestra salud, la verdad es que no ha estado disponible. Yo insisto, los tiempos son otros en el Congreso, efectivamente, son otros para el gobierno, pero yo siento que efectivamente ha ido llegando tarde en todas las materias. Nosotros ya salimos de 5 semanas de cuarentena obligada, donde las familias se vieron obligadas a quedarse en su casa. Habrá que revisar esto de por qué salía, por qué no salía, pero todavía hoy día ya no se discute más este ingreso familiar de emergencia porque terminó a través del veto presidencial aprobándose con la abstención de toda la oposición, que finalmente se suma y termina siendo un acuerdo total, pero la verdad es que termina recién de aprobarse un proyecto que no va a haber, además, que no se va a realizar como pago directo recién hasta fin de mes de mayo, y nosotros la verdad es que yo creo que a fin de mayo qué bueno que sea en todo caso, porque yo creo que vamos a volver a entrar en cuarentena, pero la medida pareciera ser que va llegando tarde. Si nosotros no debiéramos estar preocupados y no debiéramos estar preocupadas, ninguna de nosotros, ninguna de las personas que nos está viendo a esta altura de la tarde, yo creo, debiera estar preocupado de si pago la luz, si pago el gas, si pago el agua, porque debieran ser servicios garantizados, sobre todo, al menos en tiempos de pandemia, para que la gente, en vez de estar usando ese recurso en el pago, porque como bien dices tú, Ingrid, sobre todo la gente mayor es muy responsable en sus pagos, no tenga que estar optando en pagar su cuenta responsablemente como lo hacen, pero que eso signifique dejar de comer, como ocurre en muchos hogares de personas mayores. Y yo creo que ahí hemos llegado de alguna manera tarde, absolutamente tarde, y que tenemos que seguir avanzando evidentemente, y Daniela, yo siempre le reconozco ahí que es positiva además en esto de ver que las medidas están funcionando, que esto que hace el gobierno, que Ingrid le aclara
respecto a que el recurso en realidad no es del gobierno, el recurso es fiscal, nos pertenece a todos y qué bueno que tomen las mejores decisiones, pero pareciera ser que nos falta un poquitito. Yo quería preguntarle, porque nos quedan pocos minutos, la presidenta del Colegio Médico hoy día participó de la mesa social COVID. Ustedes saben que funciona por lo menos 2 veces a la semana, y en la reunión de esta semana ella planteaba hoy día que necesitamos avanzar de una forma distinta de gobernar la pandemia, mostró sus críticas, y nuevamente esto de la necesidad de escuchar a los especialistas, a los profesionales, de escuchar más. Yo quiero preguntarles a ambas si ha faltado escucha. Porque lo decía Daniela recién, miren, las juntas de vecinos son tan importantes, saben, conocen qué vecinos necesitan y todo. ¿Ha faltado escuchar más? ¿Les parece a usted? A mí me parece que sí, pero me parece que hay que mostrar cada una cuál es la opinión que tiene. Y le quiero preguntar ahora a Daniela y luego a Ingrid. Claro. Como te decía, como te comentaba antes, obviamente la Junta de Vecinos son muy importantes en toda la comuna, en Punta Arenas, en nuestra región. Son Punta Arenas, hay más de casi 100 juntas de vecinos y que están activas. De que hace falta escuchar, yo creo que la gente hoy en día no sabe escuchar. Cuesta escuchar, y por encima, de hecho, uno ve las redes sociales, uno interpreta lo que quiere interpretar, como lo lee, como hoy en día todo lo que es redes sociales. Se han dado, para mí, por eso, como tú dices, sí, usualmente trato de ver el lado positivo de las cosas, porque es una pandemia que nunca el país estuvo. Nosotros estábamos todavía en el tema económico, que ya venía mal por el estallido social. Económicamente el país ya no estaba tan bien. Nos pilló esto, y sí, hay muchas cosas por mejorar, y esto va a ser una etapa para poder ver, como decíamos, qué se puede hacer con el tema de la gente mayor, para que hagan sus pagos, cómo poder capacitarlos también a ellos para que se metan más en la tecnología. Hay gente adulta mayor que no le interesa tampoco la tecnología. Es un tema que obviamente se tiene que abordar como país. La Junta de Vecinos son primordial, son los más activos, se juntan obviamente con los vecinos, tienen que tener la base de datos de toda su comuna, de todo su sector, y así poder ayudarnos entre todos. Esto nos pilló como país, no estábamos bien parados, pero sí también se va a poder ayudar a hacer cambios. Se aprobó el tema que se haga el presupuesto cero, que lo planteó Evópoli, y es verdad, los recursos en el sector público todos los años, y se sabe, la gente que trabaja en el sector público, te dan 100 millones de pesos, el próximo año te dan 100 millones de pesos. Y puede ser que al final nunca utilizaran los 100 millones de pesos porque querían ocupar menos, pero igual te los daban y terminaban gastando en cualquier otra cosa. Y uno veía en diciembre, mercado público, un montón de licitaciones abiertas porque todos querían gastar. Este año, qué bueno que se haya aceptado, que hayan aceptado para el 2021 partir con un presupuesto cero, que es limpiar y ver bien qué necesita cada ministerio, ver dónde se van a poner, entre comillas, las lucas, los dineros, y empezar a ordenar la casa económicamente, que eso hacía falta. Ingrid, porque estamos en el último minuto, ya nos avisó hace un ratito Franco, ustedes están en línea también, así que contigo vamos a terminar, Ingrid. Sí, yo creo que nosotros nos falta mucho la conversación en general. Yo siento que las situaciones de las demoras que hemos tenido respecto de las respuestas que hay que entregar tienen que ver con eso, con la falta o la poca capacidad de dialogar y de ponerse de acuerdo en los temas importantes, porque si no, no tendríamos resultados que tuvimos en el estallido social, que se demoraron mucho en dar las respuestas a las situaciones que se estaban planteando. De hecho, todavía están las respuestas pendientes. Y en este contexto de la pandemia es lo mismo. Yo siento que cuando tú te demoras en hacer algo es porque efectivamente el diálogo no está siendo el adecuado. Y esa es como la base. Y obviamente en esto yo creo que la opinión de todas y todos los sectores son importantes. Y por eso están los gremios, están todos los representantes que elige la ciudadanía en los distintos espacios para poder desarrollar ese diálogo necesario para poder tomar decisiones adecuadas. Y eso tiene que servir en este caso para los gobiernos que están de turno, que les permite tomar las decisiones y proponer tener las propuestas adecuadas en torno a lo que está pasando, las contingencias en este caso, porque es una contingencia. El resto se tiene que planificar, no puede ser que estemos actuando siempre en la contingencia, obviamente.
Pero eso es, yo creo que falta diálogo, efectivamente, ponernos de acuerdo y tomar las mejores decisiones en torno a eso. La política pública debe ser así, y eso es lo que hoy no está pasando. Oiga, nos quedaron muchísimas cosas pendientes que son importantes, los testeos que están ahí, no sé si haciendo agua, honestamente, pero hemos tenido dificultad y nos recomiendan hacer cada vez más testeo, más seguimiento. Lo dejó al pasar ahí Ingrid, habló de la salud primaria, hemos hablado poco del rol de la salud primaria, pero la verdad es que llegamos al final del programa, se nos hizo breve, y fíjense que yo quería proponerles un tema y se quedó igual, a ver si la próxima semana, porque igual va a estar en todo caso como parte de los temas que se dialoguen, para preguntarles para la próxima semana qué les parece esta decisión del Ministerio de Educación de gastarse 18.000 millones de pesos en aplicar esta prueba CIMSE, en la que los profesores no creen hasta ahora, y la verdad que hay una mirada crítica en general, y sobre todo cuando se necesita tantos recursos para ir en bienestar de la población. Bueno, pero vamos a conversar la próxima semana, tenemos tiempo. La próxima semana esperemos que estemos con Marcela ya hasta ahora sin trabajar tanto, ya habiendo entregado todo aquello por lo que está trabajando. Y bueno, despedirme, chicas, decirles adiós nada más, un gusto verlas, qué bueno que a partir de esta semana nos podemos no solo escuchar, sino que ver, siempre es importante además vernos con buena salud. Agradecer a Franco que nos ha permitido estar al aire a esta hora de la tarde, bueno, y la gentileza evidentemente de quien nos escucha y se mantiene en sintonía con nosotros. Quédese en Radio Polar, nos reencontramos la próxima semana con otra mirada. Que estén muy bien, Daniela, que estén muy bien, Ingrid. Chao, que estén bien todos, saludos.